Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, la Iglesia IRE. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que apartamos para estudiar la Biblia, para descubrir en la palabra de Dios todas esas enseñanzas que quieren hacernos crecer para salvación, que quieren fortalecernos. Recuerde que la palabra de Dios es ese alimento, esa leche espiritual no adulterada que nos fortalece para salvación. Y necesitamos ir a ella, necesitamos consumirla, necesitamos beber de la fuente, porque aquí en este libro hermoso que Dios nos regaló está la fuente de toda sabiduría, está las indicaciones que usted y yo necesitamos para tomar decisiones sabias, para vivir bien, para vivir mejor y para vivir una vida de bendición. Así que yo le invito a que disponga su corazón en este momento. Si es primera vez que usted escucha este audio, bueno, yo me presento, mi nombre es Carlos Muñoz y hacemos desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya unos años, este estudio sistemático de las Escrituras. Está en todo el canal. Usted puede ir a escuchar otros audios y puede seguir con nosotros. Antes de continuar, quiero invitarles a que compartan este audio, más bien que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban si no lo han hecho. Vamos entonces a continuar con la meditación del día de hoy. Seguimos estudiando el libro de Isaías, que en los últimos capítulos pues, nos viene contando acerca de unos juicios sobre las naciones vecinas, sobre las naciones que de alguna forma pues, se opusieron a Israel. Y a partir del capítulo 15 pues empiezan unas profecías contra varias regiones circundantes de Israel. Ahora, todas las profecías están en torno a Israel y a lo que los pueblos circundantes le hicieron a la nación desde que salió de Egipto. Por lo tanto, lo que Dios va a juzgar con respecto a Israel y a las demás naciones tiene implicaciones para la salvación del mundo. Ya miramos entonces el juicio contra Babilonia, que Babilonia representa la idolatría, la religiosidad. Miramos en el capítulo 14 el juicio contra el rey de Babilonia, que quien está detrás de todo esto pues es el mismo Satanás. Asiria representa los yugos de opresión, las cargas. Y hoy vamos a ver Moab, la profecía sobre Moab, en estos dos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16. Dice así: profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Ballid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Jahasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luid subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrín serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños. Todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores.
leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Vamos entonces en este capítulo 15, cómo empieza entonces una serie de profecías a las naciones circundantes de Israel, y empieza por Moab. Y tenemos que empezar por definir qué es Moab, de dónde salió esta nación, qué implica esta nación. Bueno, Moab significa, primero hay que saber que Moab es uno de los hijos de Lot. Cuando Abraham salió de Egipto, salió de Ur de los Caldeos, llevó consigo a su sobrino Lot. En un momento, pues Lot se separa de Abraham, ellos dos se separan y Lot, corre en dirección a Sodoma, y allí hace su habitación, allí, digámoslo así, allí crece, allí radica su familia, allí hace sus negocios, allí hace su vida. Allí pues crecen sus hijas, tiene un hogar, tiene una casa, y un buen día llega un juicio contra Sodoma y Lot tiene que escapar. Huir de Sodoma con lo que tenía puesto, como se dice el dicho, con una mano adelante y la otra atrás salieron de Sodoma, de ese mundo de perdición, de ese mundo de despelote a nivel sexual. Todo lo vemos ahí en el libro del Génesis, en los capítulos 13 y 14 por ahí. Y la esposa de Lot pues queda convertida en una estatua de sal. Lot se queda solo con sus hijas. Dice que una noche las hijas se emborrachan a Lot, pensando que todo el mundo se había acabado, que no quedaban más personas sobre la tierra sino ellos tres, y las hijas sostienen cada una relación sexual con Lot, se acuestan con su propio padre. De esa relación sexual pues salen dos hijos, que son hijos nietos de Lot, que son, uno se llama Moab y el otro se llama Amón. O sea que podemos ver que este Moab dice ahí en la Biblia que es el padre de los moabitas. O sea, a partir de ahí se genera una nación, se genera un pueblo que es llamado por el nombre de su patriarca, que es Moab. Moab entonces es fruto de una relación incestuosa de Lot con sus hijas, igual que Amón también. El territorio de Moab y Amón, que están los dos juntos, son más o menos lo que hoy corresponde al país de Jordania. O sea, está al oriente de Israel, al otro lado del Mar Muerto. Ya sabemos entonces que Moab es fruto de una perversión sexual. Más adelante, en el libro en la Torá, Dios condena ese tipo de relaciones. Mire usted lo que dice Levítico 18. Le dejo ahí la referencia. Y bueno, de ahí se genera todo un pueblo, de ahí se genera toda una nación. Más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que van en su camino a la tierra prometida, estamos hablando de muchos años más adelante, alrededor de unos 400 años aproximadamente, 500. Ellos al salir, al ir en su ruta, se encuentran con el pueblo de Moab. Y el pueblo de Moab pues empieza a tener miedo, empieza a tener temor de dejarlos pasar. No los deja pasar. Entonces el rey de Moab viene y llama a un brujo, a un profeta, digámoslo así, llamado Balaam, para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Balaam no puede maldecir, porque Dios no le tiene permitido que lo maldiga. No lo puede maldecir de ninguna manera, de ninguna forma. Pero entonces Balaam le dice al rey de Moab: mire, yo no puedo maldecir a este pueblo, porque Dios no me lo permite. Pero hay una forma de hacerles daño, y es enviándoles mujeres
para que los seduzcan, para que caigan en fornicación y ellos adoren a otros dioses. Y así lo hicieron. Enviaron un grupo de mujeres que sedujeron a muchos hijos de Israel, y así hubo una mortandad tremendamente grande. Entonces miramos que Moab es tiene una connotación de perversión, de deseo sexual, de perversión sexual para los hijos de Israel. Así durante muchos años, entonces Moab ha estado invadiendo, han estado en una guerra, en una lucha contra Moab. Unas veces es Moab los que son los moabitas los que dominan a Israel, otras veces es Israel el que domina a Moab, y así están en constantes ataques. Aquí hay una profecía bastante fuerte, profecía sobre Moab, o sea, un juicio. A veces pensamos que el enemigo hace cosas y eso se queda así. Y no, delante de Dios y delante del trono de Dios, todo tiene su juicio. Todas esas cosas que suceden o que a veces nos suceden a nosotros, Dios las ve y tienen un juicio. Y aquí Dios está empezando a cobrar todas esas cosas que ha hecho Moab. Y sobre todo, cómo Moab de una manera muy descarada, digamos así, vino y dañó la santificación y la entrega que tenían los hijos del pueblo de Israel para adorarle a él. Dice que profecía contra Moab, dice: de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, y dice: de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. O sea, les cayeron de sorpresa. Esas ciudades Ar y Kir eran las ciudades fuertes de Moab. Eran las ciudades más estratégicas, las mejor armadas, las mejor fortalecidas. Y ahí es cuando se dice que si Ar y Kir caen, pues entonces cae Moab. Ahí era donde estaban los ejércitos, esas eran las ciudades más fuertes que nos encontramos dentro de todo este reino de Moab. Luego dice: subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Bayit y Dibón eran, digamos así, las ciudades religiosas. Allí era donde estaban los templos, los lugares de adoración, que también eran para ellos las fortalezas a nivel espiritual. Pero también dice que subieron a esos lugares altos a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Luego dice en el versículo 3: se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. ¿Qué es el cilicio? Mire, cuando la Biblia nos habla de cilicio, nos habla de una ropa áspera. El cilicio es una ropa áspera. Los que somos colombianos entendemos un término: costales. Ese material con que hacen los sacos, que es de yute o de cabuya, con ese material hacían unos vestidos. Ahora, imagínese usted vistiéndose un traje con ese tipo de ropa. Es bastante fastidioso. Pues eso era lo que hacían. Se ceñían de ese tipo de ropa en señal de duelo, para llorar, para sufrir en esos tiempos de tristeza. Dice: se ceñirán de cilicio por las calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Luego habla de Hesbón y Eleale, y habla de varias ciudades. Dice aquí que esas ciudades fuertes caen, lloran. ¿Qué enseñanza podemos sacar o extraer de este pasaje, de este capítulo 15 de Isaías? Mire, existe una fortaleza que ha caído sobre el mundo y sobre muchos creyentes,
que es la fortaleza de los desórdenes a nivel sexual, de los desórdenes sexuales. Eso es Moab. Eso es Moab. Fortaleza a través de desórdenes sexuales. Y hoy en día vemos cómo en este mundo pues se ha proliferado todo este tipo de entramados, ya vamos a llamarlo así, porque vamos a ver, esto a la vez también es un negocio. Se ha convertido en un negocio y se ha convertido en un tema que trae muchísimo dinero o mueve muchísimo dinero. Cosas como clubes nocturnos, lugares de prostitución, páginas web de prostitución, páginas de contenido pornográfico, de contenido erótico, lugares donde venden todo tipo de juguetes sexuales. Todo esto es un negocio y es para muchos una fuente de dinero y se gana muchísimo dinero. Muchísimo dinero se gana a través de este tipo de cosas. O sea que es una fortaleza que muchos la quieren explotar y que pues esas personas que explotan pues no les interesa que ese negocio se acabe, pues por obvias razones, porque es un negocio muy lucrativo y cada vez hay más y más y más personas que están consumiendo este tipo de cosas. Pero aquí nos está, ahora, ese entramado, digámoslo así, ese espíritu ha llegado incluso a muchos creyentes, a muchos cristianos. Y eso se ha convertido en una fortaleza muy grande, casi que en ataduras muy fuertes para muchas personas creyentes. Y entonces, al igual que en el tiempo del pueblo de Israel, miremos esto, el pueblo de Israel era un pueblo que se había consagrado a Dios. Tenían un caminar, las personas que estaban en ese momento, que llegaron a las llanuras de Moab, en ese momento eran jóvenes y vinieron a ser seducidos por mujeres que venían a traer perversiones, cualquier cantidad de perversiones sexuales. O sea que el enemigo a través del espíritu de Moab viene a traer seducción a nivel sexual, perversión a nivel sexual, a la mente y al corazón de los creyentes. Dios va a destruir esa fortaleza. Y aquí nos está diciendo, ahora nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para muchos, este tema es una fortaleza y se ha convertido en una atadura. Pero aquí nos dice una fórmula. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Estamos viendo entonces como si Dios desarmó la fortaleza de Ar, la fortaleza de Kir y todas estas ciudades que más adelante las menciona, Asbón, Eleale, Jaasa, todo esto. Dios también, a través de las armas que Dios nos ha dado, nos permite destruir esas fortalezas de desórdenes sexuales que se han levantado, que el espíritu de Moab ha levantado en nuestras vidas, que tanto están atacando nuestra generación, a nuestros corazones. Y esto es un arma, y esto es unas fortalezas que, mire, no solamente ataca a los jóvenes,
ataca a jóvenes, ataca a adultos, mujeres y hombres, es igual. Ataca a la familia también. Vamos a implementar. Yo le invito a que usted hoy le pregunte al Señor cuáles son esas armas con las cuales usted puede derrotar esas fortalezas. Las armas de nuestra milicia son la oración y la palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Ahora, si su problema está muy engrandecido y muy arraigado, yo le aconsejo que busque ayuda. Yo le aconsejo que busque a su pastor, a su consejero a nivel espiritual, para que le indique qué debe hacer y cómo puede salir de ese problema. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios castiga a Moab. Y Dios castiga el espíritu de Moab. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 16, que es la continuación de lo que viene diciendo en el capítulo 15. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Miren, estos 4 versículos aquí ya el Señor empieza a darnos como un aliento de esperanza, digámoslo así, sobre ese juicio de Moab. Y le dice a Moab: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. ¿Qué significa esto? Mire, Moab, ellos eran tributarios, eran tributarios de Judá. Ellos fueron tributarios porque David conquistó Moab y los hizo tributarios. O sea, esa guerra con Moab, pues ahí quedó. David, el ejército de Israel, cuando estaba unificado, derrotó a Moab. Pero Moab, de alguna manera, pues dejó de mandar ese tributo. Dejó de enviar ese tributo, se lo dejó de enviar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice aquí? Enviad cordero. Esos tributos se hacían con corderos. Se hacían en especie. En ese tiempo, pues, no había mucha moneda. La moneda de cambio eran corderos, eran madera, eran productos. Lo que se daba, lo que se ofrendía. Lo que se ofrendaba, perdón. Pero dice, enviad cordero al Señor de la tierra. O sea, cuando se envía la ofrenda o cuando se envía ese tributo, se está reconociendo quién es el Señor de la tierra. Ahora pensemos en esto. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Bueno, el Señor de nuestras vidas es Cristo, es Yeshua, es Dios también. O sea, nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Si su vida le pertenece a Dios, entonces uno de nuestros deberes, si nuestras vidas le pertenecen a Dios, uno de nuestros deberes es darle ofrenda a Dios, tributarle, incluso de nuestras finanzas. O sea, se lo voy a decir de esta otra forma. Cuando usted ofrenda, cuando usted da su diezmo, es una forma de decirle al Señor: Señor, tú eres el Señor, el dueño de mi vida. ¿Qué es lo que le sucede a muchos? Que no reconocen que Dios sea el Señor de sus finanzas. Y ahí tenemos un problema grave. Porque este Dios Moab, este espíritu de Moab, ¿qué es lo que hace? Quitar las finanzas. Quitar las finanzas. Mire, todo este negocio del negocio de la pornografía y todos sus allegados, eso cuesta.
Cuesta mucho. Y hay personas que están tan metidas que pagan. Entonces, Moab quita dinero a aquellos que están siendo esclavizados. Ese espíritu de Moab quita dinero, porque ninguno de estos servicios es gratis. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si usted considera que Dios es el Señor de su vida, entonces aprenda el secreto. Dele ofrenda. Diezme. No luche con Dios. No luche más con el Señor. Arregle sus finanzas. Y lo primero que usted tiene que arreglar en su área financiera es entregarle el control de su área financiera al Señor de su vida, a Dios. Y cuando usted decide dar el diezmo, dar la ofrenda, dar la siembra, está adorando al Señor y está reconociendo al Señor de sus finanzas. Le recomiendo que lea Malaquías capítulo 3. Cuando usted da y reconoce al Señor de la tierra, pues Él lo va a proteger. Él va a traer una protección sobrenatural sobre su vida y una provisión sobrenatural sobre su vida. Entonces aquí tenemos dos opciones. O usted le da al espíritu de Moab sus recursos, sus finanzas, lo que de la provisión que Dios le da a usted, y la malgasta, o invierte dándole al Señor lo que le corresponde. Dice aquí en los versículos que siguen, que tenga en cuenta que habrán unas personas desterradas y no las rechace. Hay personas que han salido de Moab y está hablando de los refugiados. Está hablando de los refugiados. Sí, hay personas que han salido y no lo rechace porque eran. Es que este salió de allí. Mire, es difícil salir de ese entramado, de esa estructura. Pero bendito sea el Señor por aquellos que se han arrepentido verdaderamente de haber vivido en ese mundo. Ahora la pregunta es si usted ha vivido o está viviendo en ese mundo, bajo ese yugo. Yo le invito a que levante sus ojos y reconozca al Señor Todopoderoso y salga de allá. Salga corriendo, porque el Señor lo recibirá en sus brazos si usted tiene un arrepentimiento verdadero. El Señor lo recibirá. Dice que el atormentador, dice en el versículo 4, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Ojo al versículo 5, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Y esto hace parte de lo que estamos diciendo. Cuando usted reconoce al Señor en su vida y huye de ese terreno de perversión sexual, dice, se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firme. ¿Quién se sentará? Usted tiene que darle el trono de su vida al Señor, al que está en el tabernáculo de David. ¿Quién habitaba el tabernáculo de David? El Señor. Recordemos la historia. David le hizo un tabernáculo a Dios. Después de mucho tiempo de estar la presencia de Dios lejos de Israel, David vuelve a traer el arca. La siembra en el monte de Sión, la pone allí al lado de su casa y le hace un tabernáculo. Y la presencia de Dios volvió a ese lugar. Ahora, ese tabernáculo de David también hace referencia al trono eterno de la casa de David.
al Mesías, que es el descendiente de David, que tendrá un trono eterno. Dice, Él se sentará firmemente, esto es una profecía mesiánica, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Asígnele, siente en el trono de su corazón a Jesús, siente en el trono de su corazón a Yeshua, y deje que sea Él el que le guíe, deje que sea Él el que le ilumine, deje que sea Dios a través de su palabra los que guíen su caminar a partir de ahora. Permita eso, permítale al Señor sentarse en el trono de su corazón. Luego dice el verso 6, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera, abatidos, por las tortas de uvas de Kijareset, porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Simma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Simma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón, y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Mire, aquí vemos que sigue la sentencia, pero me llama la atención esto, en el versículo 6. El carácter de Moab. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Y sus mentiras, que no serán firmes, dice ahí. ¿Qué es lo que nos deja ver esto? Que ese sistema que ha levantado Moab, esa estructura, es una estructura de soberbia, de arrogancia y de altivez. Esa soberbia, arrogancia y altivez es la actitud que tienen muchas personas cuando dicen, yo no necesito nada, yo todo lo tengo. Si usted va a ver, las personas que están metidas dentro de todo este negocio de la perversidad sexual son personas con mucho dinero, personas que a través de este tipo de negocios han conseguido tener o amasar enormes fortunas, pero muy grandes. Entonces, claro, se levantan en soberbia, arrogancia y altivez. Pero dice, sus mentiras no serán firmes. Y eso es lo que transmite el espíritu de Moab. Cuando dice, yo estoy bien, yo no necesito nada, yo no necesito ayuda. Deje la soberbia, deje la arrogancia y deje la altivez. Que usted sí necesita. Que usted sí necesita de ayuda. La Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí entonces viene a partir del versículo 7 en adelante, cómo esa estructura de Moab va a caer. Va a caer y va a dejar, va a dejar de seducir a muchos creyentes. Es muy doloroso ver cómo día tras día, minuto a minuto, hay cualquier cantidad de millones de creyentes en el mundo que están cayendo, que están sucumbiendo ante este ataque de Moab. Pero aquí nos dice que todas esas fortalezas van a caer. Que todas esas fortalezas van a caer. Dice aquí, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Simma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto.
Dice el versículo 10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares del el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero Jehová había hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Una profecía bastante fuerte. Pero aquí tenemos que entender de que el Señor trae el triunfo. El Señor es el que trae la derrota a esa estructura. En conclusión de lo que hemos estudiado el día de hoy, Moab, entonces, es una fortaleza de perversidad sexual, de seducción a los escogidos. Moab, su estrategia es seducir a los siervos, seducir a los escogidos, para que caigan en sus redes de seducción sexual, su trampa, su mentira. Pero hoy el Señor decreta esa destrucción de esa fortaleza. Recordando lo que dice Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en este día yo le invito a que usted y yo oremos juntos. Oremos juntos para que esta profecía se haga realidad. Padre Santo y Poderoso, yo quiero darte gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Padre, gracias porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Dios, porque cada día podemos ver y experimentar ese amor incondicional que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú mismo, Señor, nos escogiste. Tú mismo, Señor, tu palabra dice que tú nos diste un nombre y que tú nos amaste hasta lo sumo, que tú nos amaste de tal manera, nos amaste, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, pero aún han llegado ataques a nuestras vidas, Señor. Y hoy, Padre Santo, te damos gracias porque tú nos proteges y nos guardas de ese espíritu de Moab, ese espíritu que se levanta de perversidad sexual, ese espíritu que se levanta a seducir a los escogidos. Padre, en este día te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por haber abierto puertas, por haber permitido que en algún momento de nuestra vida ese enemigo entrara a seducirnos, a seducir nuestras vidas y a hacernos caer a través de fornicación, de adulterio, de pornografía, de masturbación y cualquier otra perversión sexual que el enemigo ha puesto para dañar nuestra vida y para dañar nuestra integridad. Amado Padre, hoy confesamos delante de ti, Señor, que hemos pecado. Hoy confesamos que no solo pecamos con nuestros hechos, sino con nuestro pensamiento también. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que sea tu presencia la que nos limpie, la que nos renueve, la que nos restaure, Señor, la que haga algo sobrenatural. Tu palabra dice, Señor, que
tú juzgarás y derrumbarás toda fortaleza que Moab ha levantado. Toda fortaleza que ante los hombres es impenetrable. Tu palabra nos dice aquí en este capítulo 15, Señor, que en silencio durante la noche tú destruiste las fortalezas. Yo te pido que hoy, Señor, tú destruyas toda fortaleza en nuestras vidas. Que hoy, Padre Santo, con esas armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, sean destruidas y derrumbadas. Toda fortaleza que el enemigo ha levantado en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a permanecer firmes, a no caer, Señor, en tentaciones de tipo sexual, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos te miren a ti, a que nuestra mente esté ocupada en ti, Señor, a que aún nuestra boca esté confesando tu palabra todos los días. Hoy el enemigo, Señor, es derrotado. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario por la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz. Hoy somos libres. Yo le invito a que usted hoy levante su voz y le diga al Señor: Señor, hoy soy libre de toda contaminación sexual, de toda perversión sexual. Hoy soy libre en el nombre de Jesús de toda consecuencia de adulterio, de fornicación, de violaciones, de homosexualismo, de lesbianismo, de pornografía. Hoy soy libre en el nombre de Jesús de toda perversidad y soy cubierto con la sangre de Cristo. Hoy, Señor, yo tomo la decisión de que seas tú, Padre Santo y poderoso, el que se siente en el trono de mi vida y de mi corazón. Hoy tomo la decisión de ya no dar más dinero para este tipo de negocios. Hoy, Señor, tomo la decisión de sembrarte y de ofrendarte a ti, Señor, el Señor de toda la tierra, el Señor de mi vida y de mi corazón. Padre Santo y poderoso, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.